Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Ujú. Interesante lo que la Biblia dice, hermanos. Por ejemplo, ayer lunes vimos Pablo encadenado. Y Ujú. para hoy martes, queridos hermanos, le estamos dando seguimiento. Pablo en Filipos. Así es. Es Pastor. una gran bendición. Sí, claro. En cada lugar que Pablo iba, dejaba una iglesia. Y eso es una bendición. Que en cada lugar, es más, en cada lugar que un hermano se mude, que no haya iglesia, debe dejar una iglesia. Ese es el espíritu misionero que debemos tener. Y Pablo, cada vez que iba a un lugar, dejaba una iglesia. Aquí, porque es que él tenía una extensión increíble, ¿no? Y muchas personas, como estaban de pueblo en pueblo, pues escuchaban el mensaje en un pueblo y cuando llegaban a su pueblo se encontraban a Pablo allá y ahí Pablo dejaba la iglesia conectada con ellos. Fue el apóstol que más iglesias plantó, ¿no, Fundó, pastor? así es, así es. Por eso es el gran apóstol Pablo. Pero vamos a orar, pastor, Vamos antes a de orar. seguir adelante. Querido Padre Celestial, agradecido estamos a ti por tantas de tus bondades, por el conocimiento que nos das y por el deber que nosotros tenemos que cumplir. Sí, Señor. Que tu Santo Espíritu bendiga a nuestros amigos y hermanos allá afuera, frente a sus pantallas. A nosotros aquí dentro también bendícenos, oh Señor Jesús. Sí, Señor. Prospéranos, ese es el anhelo nuestro. Y ponemos nuestra voluntad para que tú hagas el trabajo que debes hacer. Síguenos prosperando, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, pastor, ahí vemos a Pablo en Filipos. Pablo en Filipos. Así es. Pablo en Filipos. Filipos era es una de las ciudades que, como el griego y el hebreo eran muy popular, pero aquí, en esta parte, se hablaba ya latín. Así que fue una de las principales ciudades que se hablaba el latín, así que Pablo estuvo en Europa. Pablo estuvo hasta España. Llegó, ahí tenemos. Pastor, aquí en este viaje a Filipos, Pablo ya se había incorporado Timoteo, ¿no? Ajá. Pablo ya estaba incorporado Timoteo. ¿Y quién era el otro que estaba incorporado, pastor? Y ahí podemos, bueno, ahí tenemos unos textos que nos van a decir algo referente. Por un ejemplo, ahí en Hechos 16:6 nos dice, y atravesando Frigia, o sea, ve, que si está atravesando es porque estaba del otro lado del mar o del lago. Ve, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, era un hombre tan entregado y eso pasó varias veces en Pablo, ¿sabe? Incluso cuando iba para Jerusalén, que el Espíritu le dijo que no fuera. Y todavía hay un hombre que se viste y agarra un palo y se amarra y todo y dice, así van a sacar al que es dueño de este cinto. O sea, el Espíritu Santo le va, pero Pablo tenía una profunda necesidad de predicar el Evangelio, sea a quien sea. Pastor, interesante, ¿no? Ya. Cuán importante es escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Sí, es importante escucharla, pero en este caso, Pablo seguía porque él creía que se iba a morir mañana y que él tenía que predicar el Evangelio. ¿Ve? Entonces, no importa dónde fuere, él tenía que ir. Y él iba, y como no era pecado proponerse algo, pues lo hacía. Y aunque el Espíritu Santo decía, hey, más tranquilo, él seguía dándole, ¿no? Y ahora fíjese que nos dice acá. En esas 7 iglesias donde habla aquí en Asia, en Troas, todos esos lugares de por ahí son lugares marítimos
y se viaja, y así él iba predicando el evangelio, únicamente predicando el evangelio. ¿Ven? Hechos 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Lo que da a entender aquí, a mí me gusta esa frase porque así le dije una vez estaba yo predicando en el estado de New Hampshire, y ahí fundamos la primera iglesia hispana en el estado de New Hampshire, en Manchester especialmente. Y estaba yo bien ahogado, bien entrado en la predicación. Y había un hermano, y le dije a ese hermano: hey, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y eso le tocó el corazón. Y el hombre vino desde Nueva York y se quedó ahí con nosotros en ese lugar. Y la iglesia todavía está ahí, para gloria del Señor. Pero por ese pasaje que siempre me recuerda, ¿no? Pasa a Macedonia y ayuda. Así le dijo en visión un varón macedonio, porque quería la palabra en su casa. La quería. Y él sabía que Pablo era un hombre de pura acción. Y mire, Pablo pasó, y ahí en Macedonia se quedó, dejaron una iglesia con ciertos problemas, pero ahí estaba pastor. Esta era una gran bendición. Hay unos pasajes que nos da el Espíritu de Profecía que quisiéramos comentarlos acá. Dice: así transcurrió su vida, la de Pablo, ¿no? Según él mismo dice, en caminos muchas veces, ¿ven? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, ¿no? Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, tremendo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Wow. Pablo lo pasó todo. Pablo. Sigamos el ejemplo de Pablo. Claro, el de Cristo es el número uno, porque Pablo siguió a Cristo. En una ocasión él dijo así claritamente: mírenme a mí, porque como yo me fío de Cristo, como yo miro a Cristo. O sea, retando a las personas y diciéndole que él es un siervo fiel a Dios. Pastor, solamente alguien que puede estar lleno del Espíritu Santo puede Así es. soportar todo esto, ¿no? Así es. No quejarse, sino al contrario, sigo adelante, dijo Pablo, ¿no? Y todos tenemos que pasar por ahí, porque Satanás no tiene una medida. Una medida nos tiene, que tenemos que pasar por el valle de la muerte. Tenemos que pasar por angustias, por muchos peligros. Peligros de todo tipo. Nos tiene el enemigo preparado. ¿Para qué? Para que claudiquemos, para que dejemos esto. ¿Ven? Hay otro texto más que podemos, pasaje más, perdón, que podemos leer. Vedle en la cárcel de Filipos, donde, a pesar del dolor que abruma su cuerpo, su canto de alabanza rasga el silencio de la noche. En medio del dolor que le daban las heridas, los verdugos, ¿no? Dice que esa alabanza rompía ese silencio de la noche, alabando al Señor. No sé qué cantos cantaba Pablo ahí, pero sí cantaba. Después que el terremoto ha abierto las puertas de la cárcel, se vuelve a oír su voz en palabras de aliento para el carcelero pagano: no te hagas ningún daño o ningún mal, pues todos estamos aquí. Porque él creía
que los guardias, después del terremoto, ¿ven? Un terremoto que sacudió la cárcel, oscureció todo, el carcelero creía Que se habían escapado. que se todos, habían, ¿no? que se habían escapado. Y si se escapaban esos presos, él pagaba con su muerte, con su vida, que diga. Y era la muerte inmediatamente. Y cuando se iba a hacer daño, se iba a matar, Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos acá. Y por eso Pablo tenía muchos privilegios. Y antes de ese terremoto, dice que Pablo estaba cantando. Pastor, interesante porque dice que el mismo carcelero se convirtió él y su familia. Así es. Así es. Tremendo testimonio, ¿no? Es la gran bendición. Que donde es la quiera gran que iba bendición. Pablo dejaba huella. Así es. Wow. Así es. Ese es el deber nuestro. Y hoy día, pastor, tenemos que orar para que Dios mande más Pablos. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros también es disponernos al Señor. Claro, desde luego. Yo siento pena muchas veces cuando personas le dicen a usted que no. Vamos a grabar, no, vamos a hacer esto, no. Porque es que para los asuntos del Señor no debemos hacer menos de eso. ¿Ve? Dice aquí que se vuelve a oír esa voz, esas palabras. Me gusta este otro comentario que dice que Pablo, hablando de él, ¿no? Dice, hallaba gozo en el servicio. O sea, se hallaba gozo en dar un estudio bíblico. Hallaba gozo en predicarle al transeúnte. Hallaba gozo en hablarle al verdugo que estaba dándole los latigazos. Hallaba gozo con los de la cárcel, con los que estaban con los compañeros. ¿Ven? Hallaba gozo. Y dice que al fin de su vida de trabajo, al echar una mirada retrospectiva a sus luchas y triunfos, pudo decir, he peleado la buena batalla. Wow. Y lo más lindo, ¿no? Hay otro texto más, ese mismo pasaje sigue diciendo que he guardado la fe, porque no solamente pelear la buena batalla, sino guardar la fe, esa paciencia, guardarla, porque hay muchos que sí, siguen predicando, pero son impacientes y le hablan mal a los demás y hacen una serie de cosas, ¿no? Pero dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y dice, por lo demás me queda guardada la corona de justicia. Es lo que yo pienso que debiera hacerse, mi hermano pastor. Esa actividad y mirar siempre hasta donde Dios nos ha ayudado, pastor. Adelante. Sí, pastor, interesante porque sabemos, queridos hermanos, pastor, sabemos que el trabajar para Cristo Jesús en este proceso, vamos a tener pruebas, muchas pruebas, muchas dificultades, porque el enemigo va a oponerse, va a haber oposición de parte del enemigo. Así es. Pero nunca se nos debe olvidar que el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Eso es lo bonito. Todos los días. Eso es lo bonito. Por eso es que hay que mantener la paciencia. Yo le digo a los hermanos mucho esto, porque en mis dos iglesias siempre no deja de aparecer uno, ¿no? Que diga algo. Y entonces uno lo que hace es que le dice, hermano, paciencia. Paciencia. Cristo soportó más que nosotros y por eso Cristo está en el lugar donde está. ¿Ven? No es el hermano, le digo yo claramente, no es él. Él dice que él también ama a Dios. Él quiere también cambiar su carácter. Así que cuando le hagan un mal, ore por esa persona. Porque es que a veces están desesperados. Claro. A veces quieren un cambio y no lo encuentran por su debilidad, por su falta de acción cristiana, por la falta del estudio de la palabra. A veces no estudian la palabra. Y la palabra da poder cuando usted la estudia. Amén. Y cuando la estudia, claro, bajo instrucción del Espíritu Santo. Después que usted ora y se entrega
Dios se encarga de que el conocimiento fluya en usted, fluya por su sangre, fluya por sus venas, llegue al cerebro, se plasme allí, se copie allí. Y entonces eso Dios lo usa para que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Pastor, mire el comentario que puso el escritor de la escuela sabática, muy Ajá. interesante, dice. Por muy mala que sea la persecución, Sí. puede, en determinadas circunstancias, Sí. permitir que el evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Sí, es cierto. Es cierto. Es una manera muy bonita de que nosotros podamos entender. No hay manera de que se alcance muchas veces a nosotros, es cierto. Y a personas, no hay manera. La única manera es la entrega, la voluntad mía entregada a la voluntad de Cristo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Su voluntad, él la entregó a Cristo. Cuando él oyó la voz de Cristo, cuando él le dijo, cuando él oyó que Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Y no solo eso, sino la forma como Cristo vino a él, cómo lo percibió Pablo, de día, al mediodía, y con una luz mucho más resplandeciente que la del sol, dando a entender con toda claridad que era Cristo. Amén. El creador de la luz, el creador de la verdad. Y eso fue lo que impidió que él lo viera cuando entonces sus ojos quedaron sin ver. Y después entonces poder recuperar la vista. Y todo por lo que Cristo le habló. Entonces Cristo nos habla cada mañana a través de su palabra. Está bien que usted diga, bueno, ya no quiero leer los números, ya no quiero leer a diferentes pasajes bíblicos, pero aquí hay una nota que solamente son 15 minutos que usted la lee y trae también un pasaje bíblico de fondo, permanente. Si usted lo lee, es una gran verdad, una gran verdad que se plasma en usted. Ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Puede ser un hermano de la iglesia que también le diga, ven y ayúdame en esta sociedad de jóvenes, ven y ayúdame en este culto divino, ven y ayúdame en esta escuela sabática. Nuestra disposición es ayudar. Claro, a eso fuimos llamados. A los demás. A servir, ¿no? Correcto. Yo creo que fuimos llamados a servir, pastor. Sí. Dice la sierva del Señor en El Camino a Cristo, página 38. Ajá. Dice que Dios pudo haber usado ángeles o otros medios para terminar este mensaje, pero correcto. no, dice que Dios quiere usar instrumentos humanos. Correcto. Y todo aquel que reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal debía de nacer como misionero. Eso dice el espíritu de profecía. Algunos piensan, bueno, recibir a Cristo, pero ¿qué es recibir a Cristo? O sea, para usted recibir a Cristo tiene que hacer un sacrificio. Claro. El mismo sacrificio que hizo el apóstol Pablo. El mismo sacrificio que hizo Jesucristo mismo cuando vino a esta tierra a humanarse para darnos salvación. ¿Ok? Pablo renunció a su vida agresiva. ¿Ok? Pablo renunció a su vida de privilegio, que le daban cartas para maltratar y tenía poder. Pablo tenía poder y se lo daban. Pablo tuvo que renunciar a todo para bajar al fondo, para llegar al momento de la burla, para llegar al momento de darle golpes, de mofarse de él. Eso es entregar mi voluntad a la voluntad de Cristo. Amén. Mi voluntad podría ser responder a las acusaciones, responder a las maldades que me hacían, responder, pero Pablo no respondió. Pablo se fijó muy bien en Cristo y cuando el apóstol, el profeta dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, Pablo también aprendió eso. ¿Ven? Resolvieron con Pablo,
Pero Pablo, la defensa de Pablo fue siempre la palabra de Dios en alto. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Que Dios te guarde. Y mañana nos vemos en otro espacio para seguir aprendiendo de Pablo. Que Dios te guarde.